El maíz es una cultura que se ha venido trayendo desde hace miles de años, ¿no? Para nosotros es algo sagrado, pues, el maíz. Es el principal patrimonio de nuestro país. Está amenazado por el maíz transgénico. Entonces hay una reacción muy fuerte a que haya una alteración a lo que sería la propia esencia del maíz, que son los transgénicos. Después de que se descubrió el ADN, se pensó que se tenía ahí el poder de la vida. Y obviamente esto llamó mucho la atención a la ciencia, pero también a las compañías. Nos reunimos todos a buscar una salida jurídica para impedir que se lograra esta siembra comercial extensiva en nuestro país de maíz transgénico y acordamos entre todos elaborar una demanda de acción colectiva. Le pedimos al juez que obligara al gobierno a suspender cualquier permiso de siembra de transgénicos y lo logramos. Desde septiembre está parada la siembra de maíz transgénico. Los demandamos diciendo, los permisos que ha otorgado el gobierno mexicano entre 2009 y 2011 para sembrar maíz transgénico en fase experimental y piloto han contaminado otras regiones para las cuales no se dio permiso. Esto quiere decir que la ley de bioseguridad no es suficiente porque no está respetando estas zonas donde no se han dado permisos y también se está violando nuestro derecho al goce y disfrute de la biodiversidad de nuestro maíz. Y con ello además decir que en México no pueden coexistir el maíz transgénico con el maíz nativo, ¿no? Porque ya se demostró esta contaminación. Pero junto a la demanda pedimos una medida precautoria o cautelar. Le pedimos al juez que se suspendiera cualquier permiso o cualquier trámite en torno a los permisos en tanto se llevaba adelante el juicio. Y esta fue la gran noticia, porque la gran noticia fue que esa medida cautelar nos la otorgó un juez de lo civil aquí en el Distrito Federal el 17 de septiembre de 2013. El principio de precaución debe ser visualizado en el sentido de tener la mayoría posible o el esfuerzo máximo para contar con la información y poder tomar decisiones que te permitan avanzar, pero no detenerte. Ese principio no debe ser malinterpretado para tomar una postura de no avanzar. Puedes tú establecer medidas de bioseguridad que te permitan mitigar ese potencial riesgo. Y acuérdense ustedes, las liberaciones no son en cualquier parte, las liberaciones son dentro de las que están autorizadas y que no corresponden a los centros de origen y diversidad. Yo no tengo nada en lo personal contra materiales transgénicos. Hay muchos de ellos o varios de ellos que son importantes y muy útiles para resolver problemas o de producción de medicinas en ciertas condiciones controladas o de atención a algunos problemas ambientales. Pero ¿por qué lo tenemos que hacer con el alimento más importante de este país? Y no solo de este país, sino ya del mundo. Pero además en este país, por la razón de que este es el país de origen del maíz. Fue el trabajo de selección, de observación, valoración, experimentación de la gente. Ese proceso ha llevado a que en este momento, en este año, se están sembrando alrededor de 59 o 60 razas nativas de maíz. Cada variedad de maíz se ha seleccionado en una condición ambiental específica. Son variedades adaptadas a un tipo de temperatura, del clima, de precipitación,
los regímenes de la lluvia, de sequías, de suelos, de altitudes sobre el nivel del mar. Son los descendientes de todos estos grupos étnicos que durante milenios estuvieron haciendo todo ese trabajo de experimentación y abriendo la cantidad de variedades que tenemos en la actualidad. Es un patrimonio gigantesco. Por todas estas razones, pero sobre todo porque se ve que los transgénicos podrían contaminar las variedades nativas de maíz en México, se declara una primera moratoria. La sociedad civil en ese momento empieza a reaccionar alrededor del 95, 96, se hacen algunos foros y se empieza a firmar una carta pidiéndole a Zedillo la moratoria. Nuestra propuesta iba más en el sentido de detener. Entonces por eso se plantea la moratoria. Las políticas públicas que se diseñan a partir del 99 olvidan estos preceptos o estos conceptos más de tipo de biodiversidad, ecológicos, ambientales, y se concretan a cuestiones tecnológicas, de negocios y de empresas. En 2001, unos investigadores encontraron presencia ilícita de maíz transgénico. ¿Cómo es eso si estaba la moratoria? Ese es justo el punto de la demanda, que es lo que se llama dispersión o flujo genético o polinización cruzada. Ignacio Chapela toma muestras del maíz de Oaxaca y lo analiza por pruebas de biología molecular y se da cuenta de que tienen trazas de transgénicos. Entonces él saca una nota en la revista Nature. Esto es un fenómeno importante porque es la primera vez que hay un estudio científico que comprueba algo que se suponía podía pasar. Estamos hablando en el año 2000. En el año 2000, en colaboración con las comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca, logramos demostrar que los organismos transgénicos estaban fuera de control, que a pesar de que se habían introducido en lugares muy específicos y que supuestamente se estaban controlando, ya habían llegado hasta los lugares más remotos de la Sierra Norte de Oaxaca. Y fue ese momento en el cual simplemente se demostró que la industria, la gente que estaba tratando de promover esto, no tenía control sobre lo mismo que estaban poniendo en el ambiente, y esto causó pues una gran consternación entre la gente que sabía, porque esto ha llevado muchos años para que el pueblo en general y la ciudadanía en general se entere de estos resultados. Cuando en 2001 se descubre la contaminación en la Sierra Norte de Juárez, en Oaxaca, pues es un parteaguas, porque se está demostrando algo que se temía, que este centro de origen, que este reservorio genético, se contaminara aunque no hubiera permisos de siembra. ¿Y cómo llegó esa contaminación sin estar permitido el maíz transgénico a un lugar tan remoto? Hay muchas maneras por las cuales puede haber venido, pero posiblemente es por los experimentos que se habían hecho antes, es una, pero seguramente la más probable es por el trasiego de la importación de maíz transgénico que ya se estaba haciendo desde entonces, ¿no? Porque Estados Unidos ya estaba produciendo maíz transgénico. Esto pues data el Tratado de Libre Comercio del 94 y pues la historia todo es muy cercana. Es justo el auge de los transgénicos en Estados Unidos, que en México pues ya pues, somos tan vecinos. En México también empieza el auge de los transgénicos. Se estaba trabajando rápido para producir maíz transgénico.
No había una estructura formal para el análisis de riesgos. Se sabía que podía potencialmente tener algún riesgo, primero por las reuniones anteriores que se habían tenido en cuanto a microorganismos transgénicos y pues digamos que extrapolando hacia plantas, en este caso, o organismos superiores, plantas transgénicas, pues que también había que analizarlas, ¿no? Y en 95 sí se dio la primera liberación de campo y esta fue a solicitud del CIMMYT, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, en 1/4 de hectárea, para el ensayo de un maíz resistente a insectos, transgénico. Lo que eso era un maíz BT de Bacillus thuringiensis. Y así arribamos al 2000, que se descubre la contaminación por Ignacio Chapela, la contaminación de maíz transgénico en una zona tan alejada como es la Sierra de Juárez, en Oaxaca. Algunas de las plantas que crecían ahí se veían raras y demás, entonces a ver, dejen ver. Y hizo unos análisis y encontró que había lo que se conocen como constructos transgénicos. Las compañías habían asegurado que ellos podían contener, restringir y controlar el movimiento de estos genes a las siembras y a los sitios en los cuales recibían autorización. Y bueno, esto generó una reacción enorme por parte de la industria, que generó a su vez una presión gigantesca sobre la revista que lo publicó, que entonces se sintieron así como amenazados o a disgusto, lo que sea. Sacaron una nota diciendo que este trabajo no estaba bien. A partir de eso, Chapela realmente es igual que a otros científicos que han hecho, que han mostrado problemas con los transgénicos, empieza a sufrir una caza de brujas absoluta de parte de todo el establishment de la industria biotecnológica, encabezado por Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, BASF. En fin, entonces es un modus operandi de siempre, o sea, es el modo en que operan, que es a través de crear organizaciones que parecen organizaciones de científicos o de sociedad civil, en fin, o directamente a través de organizaciones que son, digamos, como asociaciones de la industria, ¿no? En México, muy seguramente habrás leído, habrás revisado algunos reportes de presencia de transgenes en algunas localidades del país. Hay artículos publicados y otros artículos que dicen, pues si la identificaron, con el paso del tiempo ya no la volvieron a identificar. Y otros dicen, no, pues se volvieron a identificar o no se volvieron. Total que es un tema un poco controversial de que si están, que si no están, en dónde están y cuánto. Hubo elementos de gente que trabajaba en esto diciendo, bueno, el procedimiento por el que se hizo, la forma de investigación no fue la mejor de todas, pero el hecho es que sí, de acuerdo a los estándares ortodoxos, absolutos, a lo mejor Chapela debería haber hecho las cosas un poquito mejor, pero por otro lado la realidad es que sí había materiales transgénicos. Punto, ¿no? El mismo Instituto Nacional de Ecología hizo estudios de ahí y encontraron también materiales transgénicos, ¿no? Pero ya en esa época los expertos y la gente que hace políticas sobre la biología estaban muy consternados. Por supuesto, la industria también estaba muy consternada porque el demostrar que no tienen control es demostrar simplemente que es una tecnología fallida, una intervención fallida. Pues fue algo muy contundente este descubrimiento, y este descubrimiento abrió además más la lucha, abrió a más organizaciones y se llevó a que más científicos se incorporaran. Pues fue una noticia que impactó a toda la sociedad mexicana. Y el SECAM, junto con otras organizaciones como el CENAM y el CACIFOP, el ETC, dijimos, bueno, hay que hacer una reunión donde estén la mayoría de los sectores de la sociedad involucrados, ¿no? Principalmente campesinos e indígenas, y que nos digan
cuál es la situación y qué es lo que quieren que hagamos. Desde las organizaciones campesinas, desde las organizaciones ambientalistas, de la sociedad civil, incluso ya desde esa época algunas asociaciones de tipo cultural, de actores, etc., ya empiezan a sensibilizarse contra el tema y se hace lo que se llama primer foro en defensa del maíz. Eso se hace en enero del 2002. Llegan de muchos estados del país, llegan gente desde la Sierra Huichol, desde las comunidades birráricas. Y ahí los campesinos indígenas dijeron lo que queremos saber. O sea, la conclusión fue lo que necesitamos saber es si en nuestras parcelas también existe la contaminación. Aquí estamos en la comunidad del Porvenir. Aquí fue donde empezamos a descubrir que había contaminación de transgénicos en nuestras semillas nativas. Pues desde el año 2003 tuvimos la oportunidad de juntar hojas de milpas pequeñas, casi como de un mes y medio, los cuales fueron llevados al laboratorio. Y los resultados resultó es que tenían contaminación de transgenes. Los años que hemos estado haciendo los estudios, con todos los campesinos que se han levantado las muestras, se les ha preguntado si han sembrado alguna semilla que no conocen o si han sembrado transgénico, ¿no? Porque hay transgénico en su parcela. Todos han dicho que es su semilla nativa que tienen de años, de 30, 40 años, 50 años, y que no se explicaban por qué la contaminación. En el 2005 nos informaron aquí en Valles Centrales que estaban encontrando deformaciones que ni los abuelos habían visto. Yo sinceramente al principio creí que podían ser ambientales, pero el punto es que cuando llegamos a una comunidad del Porvenir, habían espacios de 10 metros cuadrados con 10 tipos de deformaciones. No era una cuestión ni ambiental ni patogénica, ¿no? Sí era una cuestión genética. Encontramos las 3 proteínas, la proteína BT, la proteína Roundup-Ready, que es la que resiste al glifosato, y el Starlink. Y encontramos plantas hasta con 3 tipos de transgenes en una sola planta, ¿no? Lo cual también te indicaba que la contaminación ya era mucho más vieja. Se van acumulando los transgenes, generación tras generación. Y así sacamos en el Porvenir específicamente 57 plantas deformadas y 57 plantas normales. De esas 57 plantas deformadas, 16 salieron con contaminación, contra 8 de las normales. Así podíamos encontrar la relación 2:1, que te indicaba que había una susceptibilidad mayor de plantas que tienen transgenes a desarrollar deformaciones. Una de las evidencias más importantes de la primera etapa del juicio colectivo y de la medida cautelar fue un estudio del Instituto Nacional de Ecología, hoy Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC. Este estudio se realiza por los científicos que forman parte de este instituto. Y al igual que las preocupaciones previas a la ley y previas a Cuistichapela, estos científicos documentan, certifican sus datos de distintas fuentes, tanto maíces que les trajeron como maíces que ellos recolectaron, y hacen una base de datos. Cuando viene una solicitud de información y se le pregunta, INEC, con tus facultades de monitorear la presencia de transgénicos en el campo, ¿qué has encontrado? Estos científicos juntan los datos y los suben a la plataforma de transparencia. O sea, no se había publicado como Cuistichapela, que es una publicación científica, y que demostraba que en varios estados del país, no solo en Oaxaca como Cuistichapela, sino en varios estados del país, había presencia ilícita de maíz transgénico, es decir, no autorizado. En México, la mayor parte de los cultivos de maíz son de polinización abierta. Eso quiere decir que una mazorca está formada por eventos de fertilización entre la planta que funge como madre y muchísimos padres que pueden estar a muchos
metros o inclusive kilómetros de distancia. Esta es la flor macho que tiene el polen. Y ese polen vuela y cae sobre los pelos de los jilotes, sobre el meche del elote, y eso le ayuda a que formen los granos en el elote. Entonces eso ya se convierte en granos de maíz. Y por eso es que es peligroso y que no es, como se dice, que pueda convivir un maíz transgénico con un maíz nativo. Porque si al lado del vecino está sembrado un maíz transgénico, vuela el polen, ya sea que lo traiga la abeja, lo traiga el viento y cae sobre estos pelitos de lote. Y entonces aquí los granos que se forman ya vienen con polen de ese tipo. Y por eso es que es muy peligroso pues, permitir semillas que no conocemos, pues, porque nuestra semilla nativa se vuelve igual que la semilla desconocida. Y si es un transgénico, pues ya se contamina. En la información que nosotros tenemos, tú puedes ver que ese flujo de polen, entonces el porcentaje más alto de polinización, tú lo tienes a 1 metro de distancia. De la fuente de polen, sí, el más alto, y el receptor de polen. Ese lo tienes tú, 12.9 a 1 metro de distancia. Claro, 1 metro de aquí, tan solo de aquí a donde está son 2 metros. ¿Cómo va a hablar 1 metro? Ese de allá, ese terreno que está acá, es de otra persona, y el mío siempre ha sido este. Entonces una vez, fíjate, sembró el maíz negro, y yo sembré aquí maíz blanco. Cuando pisqué estaba pinto ya, muchísimos granos ya negros como el de allá, que tiene unos 30 metros más o menos. ¿Cómo crees que va a volar nomás 1 metro? Fíjate ese terreno hasta dónde está, hasta dónde todo esto se pintó. Más de 30 metros, como 50, 60 metros. Yo tengo la experiencia, estuve trabajando en el norte, ahí tengo experiencias de hasta 500 metros. Puede ser contaminado el maíz. ¿Por qué? También porque es una región donde hay muchos vientos y el polen puede sobrevivir más tiempo entre más humedad ambiental exista alrededor de los maíces, ¿sí? Pero en lugares donde hay mucha humedad y el viento permite su transporte, hasta 500 metros, la experiencia personal que yo tengo. El flujo génico en maíz es parte de su biología. Con transgénicos o sin transgénicos, el flujo génico es necesario para el mantenimiento de la diversidad en la especie. Entonces, ¿qué medidas podemos implementar para que nosotros a esa parte de la biología la podamos encauzar en donde debe ser y evitarla donde no debe ser? Entonces viene el tema de la coexistencia. ¿Qué medidas de bioseguridad debo implementar para evitar el flujo génico? Entonces se trabajó mucho entre la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Medio Ambiente para definir y delimitar áreas donde se pudiese realizar una liberación a campo y la probabilidad del intercambio génico entre materiales biotecnológicos y materiales nativos sea mínima. Sabemos que todo México es centro de origen y diversidad y que dada esta dispersión de transgenes, no importa en dónde se les liberara, si es que se les llegara a liberar, podrían empezar a moverse y a contaminar los cultivos y los acervos de maíces. Y luego estas semillas se pueden distribuir, intercambiar, y las pueden ir intercambiando inclusive a miles de kilómetros de distancia en estas cadenas que van moviendo este acervo riquísimo de genes, y este flujo genético es fundamental para la generación y el mantenimiento de la diversidad que queremos cuidar. Entonces no es posible la coexistencia, y no solamente tenemos que evitar que se libere el maíz transgénico en cualquier punto de este país, sino evitar que siga entrando grano viable por las fronteras de países que ya tienen un nivel de contaminación muy grande y que no están segregando. Si yo tengo una unidad de producción de 1 hectárea o de 2 hectáreas y yo de ahí cosecho el maíz y lo trata uno como un sistema cerrado, notan los productores que 2 o 3 años después de estar haciendo eso, empieza a perder vigor su maíz, porque está consanguinizado. La mejor forma para resolver este problema es ir e intercambiar su semilla con la de otros productores, cada uno con 1 hectárea. Pero no a cada productor le quedó exactamente el mismo genotipo de maíz, mantienen el vigor de su maíz. Pero no es suficiente. Cada productor que tiene que salir a 1 kilómetro o a 1000 kilómetros de distancia
por ejemplo, los oaxaqueños que se van a ir a Sinaloa a trabajar, lo que llevan en mente, porque es un encargo de su misma sociedad, es que deben de buscar cualquier carácter que ellos encuentran en su recorrido y tomar una mazorca y llevársela en la bolsa y regresársela a su casa, mezclarla con su maíz y sembrarlos juntos. De esta manera mantienen el flujo génico entre maíces en poblaciones de maíz muy distante que nunca se podrían cruzar entre sí. ¿Por qué? Pues ha sido la forma en que se ha mejorado el maíz en nuestro país. Que la gente, desde que era trashumante, llevaba el maíz de un lugar a otro porque era el medio de supervivencia. ¿Sí? Eso sigue siendo la costumbre de nuestros productores, que llevan el maíz de un lugar a otro. Entonces, en este proceso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a haber movilidad de transgenes. Y si hacemos una simulación en la cual matemáticamente simulamos con datos reales para el maíz y pretendemos que hacemos solamente una contaminación en el centro de este cuadrito que representa una superficie mucho mayor que todo el territorio nacional, donde cada cuadrito es 1 hectárea de maíz, pues vas a ver tú que empiezan a aparecer puntitos blancos, que quieren decir contaminaciones transgénicas, a muchos miles de kilómetros de distancia. Efectivamente se va a dispersar el transgénico. O sea, si se siembra comercialmente, si ya hay presencia y no se ha sembrado comercialmente, imagínate si se siembra en cientos de miles de hectáreas. La propia industria ha reconocido que el maíz tiene flujo genético, o sea, movimiento de sus genes entre las regiones del país. O sea, ellos mismos lo han reconocido. Es nuestro planteamiento de la demanda, pero ellos también ya lo confesaron. Eso existe. O sea, los genes del maíz no están quietecitos en una planta, no están quietecitos en una parcela, en un pueblo, en una localidad. No, los genes del maíz están en todo el país y se intercambian. Hay flujo, hay movimiento de genes desde hace miles de años y nuestra obligación es que siga habiendo este primer daño, primera afectación. Puede existir un riesgo potencial, pero de ahí a que se materialice en un daño hay una diferencia muy grande y una distancia también grande. Pero la pregunta de fondo es, ¿qué sucede con un transgen en un fondo genético diferente? ¿Dónde has visto una publicación de una consecuencia